Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Buenas tardes allá en Honduras. Ya en la noche, la verdad. Son las 7, hora de Honduras serían 7, ¿cuántos? 7, 6 minutos. Bienvenidos a Verdades Ocultas. ¿Cómo está, don Frederick Goodman? Gusto saludarle. Muy bien, Veo que tiene estoy ahí bajando un poquito el volumen. veo que tiene un hijo por ahí. Casi no se nota la carátula, pero si nos relata el hijo que tiene por ahí. Ahí sí se ve. Creo que se dice. Imprimí el último libro, así logro que esté disponible también en Honduras. Lo traes para Honduras. Este jueves viajas a Honduras, ¿verdad? Sí, pero no me puedo llevar muchos, así que tratar de ver si lo puedo imprimir allá también. Ok. Bueno, este jueves Frederick viaja a Honduras. Llega primero a Tegucigalpa, así que pues los hermanos capitalinos, Frederick se estará comunicando por el chat y los que no estén en el chat del grupo de Honduras, les voy a dejar acá nuestro número de teléfono para que me escriban y les pueda yo adherir al grupo de Honduras. Déjenme nada más colocar los banners por acá. Estos son nuestros teléfonos. Ahí están. Ahí está mi teléfono, está el de Frederick para los hermanos hondureños, ¿verdad? Estamos conectados en la radio. Saludos, ya estamos conectados por Estéreo Amor 104.9. Gracias por ya estar con nosotros a toda la audiencia de Estéreo Amor. Está apareciendo ahora por pantalla el teléfono mío y el de Frederick, porque como les decía, Frederick viaja a Tegucigalpa este próximo jueves y los que pues se quieran reunir con él, me imagino que va a haber algún tipo de reunión por allá, va a convocar. La manera de comunicarse va a ser por el chat de Project Maguen Honduras. Si no está todavía usted en ese chat, donde tenemos contacto, información que compartimos de crecimiento espiritual y también todo lo que tiene que ver alrededor de los tiempos finales. Ahí estamos compartiendo documentales, información, noticias. Si usted no es parte todavía, hay dos chats. Bueno, hay varios chats, ¿verdad? Pero está el internacional, Project Maguen, donde están varias personas de diferentes partes del mundo. Pueden escribirnos a esos números si quieren adherirse. Y si no, pues también está el de Project Maguen Honduras para los hondureños. Y así este próximo jueves que Frederick esté por allá puedan reunirse. Así que bienvenidos, Frederick, ya tienes el nuevo libro. Vamos a ver si mañana te parece, si dedicamos este programa especial para hablar del libro. ¿Te parece? Bueno, excelente, Para que mañana fabuloso. podamos hablar del libro. Ok, bien. Entramos en materia al tema de hoy. Voy a nada más a entrar a mi Facebook. Permítame un segundo, por favor, para poder entrar al Facebook, sí, y hacer en este momento la respectiva corrección en la transmisión para poder editar acá, ¿verdad? Editar privacidad. Ahora vamos a ponerla público. Muy bien. Bueno, ahí están para que hagan sus comentarios por la transmisión. Estamos transmitiendo por el YouTube de Verdades Ocultas. Puede buscarnos como Ve Ocultas. Búscanos en YouTube como Ve Ocultas. Estamos transmitiendo ahora en vivo por el canal de Verdades Ocultas. Estamos transmitiendo en vivo por el canal de Estéreo Amor, por el Facebook de Estéreo Amor y por mi Facebook particular, Racedik Bertrand. Bien, arrancamos entonces el día de hoy. El tema se titula, solo voy a quitar este, el tema de hoy, el Padre Nuestro. Ok, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer la versión en arameo y luego ir desglosando algunos aspectos interesantes sobre este particular. Arranquemos entonces a dar lectura a esto que es el Padre Nuestro en arameo. Y dice de la siguiente manera, mire cómo dice, Padre, Madre, fíjese bien, Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, palabra en acción, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino,
respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas en todas las criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos deje caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Ok. Quiero ver si puedo añadir algo más por acá. A ver si aparece acá. Madre. Solo déjeme buscar algo. Por favor. Vamos a ver. También hay un Padre Nuestro de los Esenios. Vamos a ver, quiero leer los dos. Ok, vamos a ver acá. Ok, este va a ser, este que voy a compartir ahora, va a ser tomado del Evangelio de los Esenios. Solo déjenme poder compartirlo ahora en pantalla. Vamos a ir tomando uno y después del otro. Primero vamos de lo general para luego ir con lo específico de cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, compartir. Voy a detener esto. Vamos a compartir lo otro, compartir pantalla. Window. Ok. Ujú. ¿Dónde la tengo acá? Chrome tab. Ok, ahora sí. Perfecto. Vamos entonces ahora a leer este otro. Ok, Padre nuestro y Madre nuestra. Este es tomado del texto El Evangelio Esenio de la Paz, un texto de los esenios, o que se les atribuye a ellos, una comunidad judía de aquel entonces. Dice, Padre y Madre, Padre nuestro y Madre nuestra. Y orad, este es un texto tomado de ese libro y es Jesús el que relata estas palabras. Y dice, y orad todos los días a vuestro Padre Celestial y a vuestra Madre Terrenal, para que vuestra alma se vuelva tan perfecta como el Santo Espíritu de vuestro Padre Celestial, para que vuestro cuerpo se vuelva tan perfecto como el cuerpo de vuestra Madre Terrenal. Pues si entendéis pues si entendéis, sentís y cumplís los mandamientos, entonces todo cuanto pidáis a vuestro Padre Celestial y a vuestra Madre Terrenal os será concedido. Porque la sabiduría, el amor y el poder de Dios están por encima de todo. Orad, por tanto, del siguiente modo a vuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. El pan de nuestro día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos conduzcas a la tentación, sino líbranos del maligno, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Y orad del siguiente modo a vuestra Madre terrenal, Madre nuestra, que estás en la tierra, bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nosotros, así como en ti se hace. Igual que envías cada día ángeles a tus ángeles, envíanos, también envíalos también a nosotros. Y perdona, aquí tengo que bajarle un poquito acá, permíteme. Necesito bajar un poquito acá el este. Ok, ahora sí. Muy bien. Ok, dice, seguimos, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno,
repito, y todos rezaron juntos, Jesús el Padre Celestial, bueno. Y ahora del siguiente modo a vuestra Madre terrenal. Madre nuestra que estás en la tierra, bendito sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nosotros, así como en ti se hace. Igual que envías cada día a tus ángeles, envíalos también a nosotros. Perdónanos nuestros pecados, porque todos los expiamos en ti. No nos conduzcas a la enfermedad, sino líbranos del mal, pues tuya es la tierra, el cuerpo y la salud. Y todos rezaron junto a Jesús, el Padre Celestial, y a la Madre Terrenal. Y después Jesús les habló así: igual que vuestros cuerpos han renacido por medio de los ángeles de la Madre Terrenal, que vuestro espíritu renazca de igual modo por medio de los ángeles del Padre Celestial. Convertíos, pues, en verdaderos hijos de vuestro Padre y de vuestra Madre, y en verdaderos hermanos de los hijos de los hombres. Hasta ahora estuvisteis en guerra con vuestro Padre, con vuestra Madre y con vuestros hermanos, y habéis servido a Satán, y vivid a partir de hoy en paz con vuestro Padre Celestial, con vuestra Madre terrenal y con vuestros hermanos, los hijos de los hombres, y luchad únicamente en contra de Satán, para que no os robe vuestra paz. A vuestro cuerpo doy la paz, vuestra Madre terrenal, y la paz de vuestro Padre Celestial a vuestro espíritu, y que la paz de ambos reine entre los hijos de los hombres, tomado del Evangelio Esenio de la paz. Ok, vamos a regresar en este momento, ahora sí, con Don Frederick Goodman. Don Frederick, acabamos de leer estos dos, tengo, madre, mira, aquí están preguntando, madre preguntan, perdón, vengo sintonizando la radio, madre, pues lo voy a poner aquí las preguntas, ahí están, madre, miren qué interesante, ok, venimos comenzando entonces el programa de hoy. Te presento estos dos textos. Nosotros tradicionalmente en la religión cristiana, ya sea evangélica, católica, la que sea, tenemos el Padre Nuestro dado por los evangelios canónicos, ¿sí? Y bueno, al leer esto viene este choque. Dice Harold Cervellón, ¿qué más queremos? No sé a qué se refiere Harold. Pero bueno, el punto es, viene este choque, primero eso, Padre, Madre. Ok, leímos el Padre Nuestro en arameo. Este Padre Nuestro es la traducción literal de, del texto de las palabras de Jesús, del texto canónico, o es alguna inspiración. ¿De dónde procede esto que le llaman el Padre Nuestro en arameo? Ya había oído hablar de esto antes, pero no lo sé. No sé si se da por sentado que puede ser algún fragmento de las cosas de Qumran. En realidad no sé cuál es la fuente. ¿Hola? Sí, que no sé cuál es la fuente. Ok, bueno, pero ya lo habías. Ahí dice, lo que debemos hacer es llevarnos bien con la madre. Muy bien, ¿qué más queremos? Lo que debemos hacer es llevarnos bien con la madre tierra. Bueno, perfecto. Ok, igual, evaluemos el texto. Evaluemos un poco el texto para tener solo que lo voy a compartir, que no es este que debo compartir, sino que es el otro. Quiero que detener pantalla, muy bien. Quiero que compartamos este otro. Después vamos a pasar al Esenio, ¿verdad? Compartir pantalla. Chrome tab, aquí está, Padre Nuestro en arameo. Ok, vamos nuevamente a compartirlo. Dice traducción del arameo al español. No sé cuál será la fuente, como dice. Vamos a ver qué dice acá. Ok, vamos a lo que dice este portal. Dice, el Padre Nuestro es la oración más popular y recitada del planeta. Esta fue dada a conocer por Jesús de Nazaret, Yeshua, según los evangelios de Lucas y Mateo. Esta versión se encuentra escrita en arameo, en una piedra blanca de mármol, en el Monte de los Olivos, Jerusalén, Palestina, de la forma como era invocada por Yeshua. La diferencia de la traducción según la iglesia que encontramos en la Biblia y la que consta en este documento es significante. La forma tradicional que conocemos de dicha oración suena hasta cierto punto inspirada al escuchar. La versión original muestra toda la belleza que envuelven las palabras que invocaba Jesús y descubre toda la riqueza del contenido. Debemos tomar en cuenta muchos factores por los cuales existen dichas diferencias. El más importante es la traducción o
transliteración de un idioma a otro, que no es fácil. Hay que ser muy objetivo para no cambiar el sentido de las palabras según nuestras creencias. Además, no olvidemos que todos solemos tener interpretaciones distintas al leer un texto, y más si este tiene un trasfondo filosófico, poético y divino, como el de la oración de la que estamos hablando. Este tipo de textos están sujetos a ser interpretados de muchas maneras según el oído de la persona que lo lee. La traducción real resulta un poema perfecto donde se hace mención de toda la magnificencia del Creador. Repetimos: Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, palabra en acción, creador del cosmos. Vamos hasta este particular. ¿Qué te parece esto? En función de que tratemos de hacer un análisis de aquello que pudiese estar representando lo que nosotros podríamos ver como la magnificencia del creador, del uno, aquello que realmente pudiese estarnos mostrando. La intención de este particular, de analizarlo en esta primera parte, simple y sencillamente es ver qué es. Nosotros no podemos, o sea, aquí la información dice que es algo que fue encontrado en una piedra, que no sé qué, allá en Jerusalén, y que esto y lo otro, que se dicen que son las palabras literales de Jesús. Nosotros tenemos lo que dice el texto. No sabemos realmente si lo que dice el texto de la Biblia, eh, en la traducción, es que se pone de esa manera y que realmente no recoge lo más fiel que puede ser la traducción. No lo sabemos. No podemos decir que sí o que no. No sé qué opinión tiene Frederick de ello. Comencemos para acá. Eh, que, así de primas a primeras, ¿qué opinión tienes en este particular? No sabemos realmente, pues yo no sé, o sea, ¿tú tienes alguna opinión en particular sobre si realmente, o decir, o qué decir, mejor dicho, si este texto recogerá las palabras de Jesús, no como lo tenemos en esa traducción al español según los evangelios canónicos, o que le llaman sinópticos también? ¿Qué opinión Pues no tienes? lo sé, no lo sé. De hecho, ni siquiera conozco cuál es la fuente arqueológica de eh, esa supuesta oración que estuviese en una piedra y demás. La verdad que no tengo conocimiento de eso. Al no tener, Y sí, ahora si son las palabras de Jesús, pues en realidad no tengo nada que opinar al respecto porque no puedo saber, no tengo conocimiento de si pertenece a algún manuscrito, si está sacado de una casa, si se cogió, si se halló. No conozco tampoco un yacimiento arqueológico del que se haya hablado, que se ha encontrado. Pero ya desde el punto de vista poético, pues suele tener un hilo conductor con el tipo de palabras que a veces utilizaría Jesús para según qué tipo de personas. Podría ser el tipo de diálogo que a veces podría utilizar. Muchas veces hay, había personas que más o menos tenían conocimiento de la forma en la que se presentaba una información, o la forma de pensar, la forma de hablar a través de cierta literatura. Entonces podían inventar textos o adaptar textos. Entonces, pues no sé. ok, vamos a ir por partes. Voy a tratar de cada palabra que digas, volverla a tomar para ir orientando el diálogo de hoy. Sí, por eso yo decía, ciertamente es muy atrevido saber decir no si son las palabras de Jesús. Me llama la atención algo. Cuando uno lee ciertos textos, eh, uno dice, bueno, aquí no parece que fuese el Jesús. A ver, voy a tratar de abrir un poquito más el comentario para que se pueda entender lo que voy a decir. Cuando uno lee algunos textos que no están dentro del canon, se encuentra cierto lenguaje que en algunos es más complicado que otros. Uno viene siendo más poético, refiriéndonos a lo que algunos textos que no son parte de la Biblia, adjudican palabras a Jesús. Hay unos que se oyen muy poético, en otros se oye eh, muy parecido a la Biblia, en otros se oye bastante metafísico, en otros se oye bastante gnóstico en su manera de hablar.
cuando me refiero bastante gnóstico, es un lenguaje, pues obviamente asociado a la filosofía del gnosticismo, como por ejemplo este. Este parece que es un lenguaje muy dado a un lenguaje metafísico o gnóstico por ciertas palabras que se utilizan, o más que todo corrientes espirituales nuevas, donde ya pues hablamos de la integración de la unicidad, del todo. Entonces, más por ahí. La pregunta en este caso que se me viene a la cabeza para conocer tu opinión sería, ¿crees tú que, voy a ponerte en diferentes escenarios, eh, que esta circunstancia, será realmente que Jesús tendría a hablar o utilizar un lenguaje muy específico con la comunidad que estaba? En la comunidad que estaba se hablaba con los esenios de alguna manera, se hablaba con otro tipo de gente de alguna otra manera, se habló, si estuvo en otras regiones como cuando estuvo en Egipto, quizás hablaba de cierta manera, ya que tal vez estaba acostumbrado a todo el misticismo de la lengua copta. Entonces, ¿crees tú que pudiese cambiar metamorfosear su manera de comunicar un mensaje según el público que tenía? ¿Y crees tú también entonces que pueda que sí, pero pueda que en algunos casos también haya existido cierta falsificación o puede existir cierta interpretación de los mensajes de Jesús según la cosmovisión o la creencia de aquel que escribe? ¿Cómo podrías tú definir esta multiplicidad de formas de ver de palabras de Jesús en algunos textos? Sí pienso que dependiendo del tipo de personas, la época, la cultura y el bagaje intelectual de los individuos y lo que él quisiese, a lo que él quisiese llegar, él tiene una forma de comunicarse. Entonces siempre se adaptaba a ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Si él hablaba con un griego, iba a hablar según la mentalidad de los griegos. Si hablaba con un romano, hablaba según la mentalidad de los romanos. Si hablaba con alguien de China, hablaba según la mentalidad de los chinos. O sea, tenía que ajustarse a la mentalidad de las personas y incorporaba las cuestiones que eran propias de esas culturas. No iba a hablar con un griego de temas hebreos porque el griego dirá, yo ni siquiera sé de qué me estás hablando. Entonces, conocía la literatura y la filosofía de esas culturas y según esa propia filosofía les hablaba. Por eso, cuando se habla del maestro de justicia en los textos esenios, se interpreta que es Jesús entendiendo que posiblemente Jesús hablaba con ellos según la manera de pensar de ellos. De la misma manera, cuando Jesús hablaba con los hebreos, los israelitas, hablaba de la manera que ellos entendiesen. Entonces, esto es lo que a veces también lleva a confundir pensando que Jesús trataba de modificar el judaísmo o de que trataba de crear un nuevo sistema de creencias y en realidad simplemente lo que estaba haciendo era hablándole a los judíos en vocabulario de los judíos. O sea, ustedes entienden estas palabras, estos conceptos, pues yo lo voy a hablar de lo que ustedes entienden. Pero cuando estaba entre personas que no eran judíos, él no hablaba ni de Torah, ni de mandamientos, ni de Shabbat, ni de todas esas cosas, porque no pertenecen a esa cultura y no significa nada para las otras personas. Las otras personas tienen otra manera, otras culturas, otras palabras de las cuales él puede disponer de esos recursos para llevarlos a exponer lo que él esté tratando de exponer, sea en un grupo grande o en un grupo reducido, o sea, como puede ser, por ejemplo, ahora con una persona en particular, en privado. Antes de pasar al comentario de Harold, eh, porque me parece, o sea, estaba buscando las palabras más idóneas para hacerte la siguiente pregunta, pero lo que Harold está colocando vino como sello para aclarar bien, aterrizar la pregunta, pero previo a ello, me es necesario preguntarte esto. Freddy, esto que nos acaba de declarar, en base a que lo dices, es una conclusión tuya muy particular después de leer diversos textos donde se adjudican a Jesús como textos contemporáneos, ¿sí? Textos más de hace unos 15, 20 años donde personas dicen haber sido inspiradas por Jesús y ves un lenguaje bastante actualizado, bastante acercado a estos conceptos
más modernos de la espiritualidad de hoy, que nos habla de la unicidad, del uno, de la integración de todas las cosas, eh, que incluso se asocian bastante a los conceptos budistas o los conceptos orientales de, sí, de esto mismo, ¿no? De la integración de todas las cosas. Entonces, es decir, hay algunos ejemplos que tú en la misma Biblia recuerdas donde Jesús de cierta manera se dirigía a unos o a otros, o en base a qué deduces o nos cuentas, nos afirmas o nos compartes, según lo quieras decir, esto que nos acabas de mencionar. Literatura, porque sí, es como dices, que hay muchas cosas que han sido reveladas especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero de todas maneras también en el tiempo contemporáneo de la encarnación que llamamos Jesús, y más o menos antes, ya había una línea de ciertas temáticas, pues, que tenían, digamos, cierta similitud. Y luego está el hecho de que, como digo, paralelamente a ese tiempo, hay informaciones, como también, como estabas diciendo, informaciones más recientes, donde uno encuentra que según el tipo de persona con la cual él está hablando, él habla con esta persona. Es así como que tú tienes carrera de ingeniería, él te va a hablar con tecnología de ingeniero. Si tú eres navegante, él va a hablar con vocabulario de navegante. Pablo también hacía lo mismo. Él, según el tipo de personas con el que estaba hablando, él le hablaba en su propio idioma. Él mismo, en una parte dice, al griego como griego y al judío como judío. Yo me adapto a cada uno, ¿no? Entonces, es una forma lógica de hacer que te entiendan. Si por el contrario tú vas a venir con un vocabulario distinto, conceptos distintos a que te entiendan otras personas, no te van a entender. Aparte de eso, si quieres comunicarte con alguien entendido, puede que puedas utilizar muchos conceptos complejos y él te va a entender. Pero esas personas entendidas en aquel entonces eran menos que las que hoy existen. Entonces, lo más fácil para que te entendiese la mayoría de personas era hablar de temas de la naturaleza, de la agricultura, de los frutos de la naturaleza, de las estaciones, de los animales, porque cualquier persona estaba familiarizada con estos conceptos. Pero también dependía de la cultura. Como digo, si vas a una cultura distinta y le vas a hablar de temas hebreos, ellos no saben qué es eso, ¿sí? Hoy día, tú puedes saber sobre las culturas porque o bien has aprendido en el colegio, o bien tienes internet, tienes Google, tienes bibliotecas, es decir, hoy uno puede conocer de muchas culturas y de muchas cosas sin haber viajado a esos países. En aquel entonces, solamente los mercaderes, los viajeros que hacían este tipo de tratos comerciales, tenían a lo mejor algo de cultura de los lugares que habían visitado, pero en términos generales la gente no sabía qué pensaban o qué características tenían individuos que vivían a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, Jesús más o menos sí manejaba ese tipo de conocimiento. Y eso se ve, se esboza en literatura. Entonces, con esto podemos realmente no ver tan extraño el hecho que puedan existir, llamémosle de alguna manera, otros Padre Nuestro que en esencia el mensaje viene siendo el mismo, pero de repente el juego o el uso de palabras, es decir, no debería, ¿por qué extrañar? No podemos decir que realmente este Padre Nuestro que se dice que se encontró tallado en esta tabla y no sé qué, no podemos decir ciertamente si es o no es, pero tampoco podremos decir que es de extrañarnos el hecho que quizás algunas personas se dirigió de esta manera y usó estas palabras Jesús. O sea, no sería raro, como tampoco sería ni de por qué asustarnos, que de repente cuando vemos en el libro Esenio de la Paz alguna diferenciación de las palabras, pero muy parecido a lo que aparece en el texto canónico oficial, ¿verdad? Y vemos en el texto canónico oficial, pues, un tanto diferente de los otros tres, a saber si habrán más, este, o no sé, otros textos que recogerán algunos Padres Nuestros con algunos tintes diferentes. Hay Eh, uno, ajá. hay uno aquí, estoy mirando que en el 2014, Vaticano exponía el fragmento de Papino Botner, que es del ¿Cómo año se llama? 14. Se te está Papino cortando la Botner, señal. Se está cortando la señal. ¿Cómo se llama para
Si quieres compartirme el link Papiro, o papiro, Papiro Bodmer. 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 Del siglo XIV, siglo XV. Vamos a Y compartirlo, era una pero especie, sí, era una ajá. especie de Padre Nuestro. Ok, vamos a ver, porque aquí hay algo aquí en Wikipedia. Vamos a ver, historia, papiro, documentos. Vamos a ver si lee algo del Padre Nuestro. Otro lado, griego, manuscrito relacionado. Pero no aparece. ¿Lo tienes tú y el texto del Padre Nuestro? Para poder Se ve copiarlo. aquí en un artículo. Se ve en un artículo de ABC. Vamos a ver. Y de los caracteres, pues se ve que es griego, ¿cómo se dice? Griego antiguo, griego koine. A ver, ¿cómo es Aquí está. esto? El Vaticano expondrá el papiro del Padre Nuestro. Este, ¿verdad? Eso, sí. Vamos a ver, vamos a copiarlo para compartirlo. Agree, ok. Vamos a ver acá. Para poder. Adiós. Vamos a buscarlo acá entonces para compartirlo. Ahora compartir. Y después seguimos entrando. Ok. La pantalla. Vamos a ver qué nos muestra este. Ya voy a contar también en cuántas cosas se pueden hacer de un solo temita. Miren cuánto se puede lograr. Ok, Chrome tab. ¿Cuánto hay? Ok, aquí está. Yo estoy teniendo problemas de la señal ahora. Ok, vamos a ver acá. Muy bien, pero tengo que bajarlo. Ok, igual voy a verlo por acá. Eh, tú me dices ahí si se va bajando. Se va bajando sí se va bajando, ¿verdad? En la pantalla. Sí, El sí. cursor. Ok, perfecto. El Vaticano expondrá la exposición. Tarará, 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 tarará. Vamos a ver qué más dice. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde dice? No veo el papiro. ¿Lo puedes traducir tú ahí con lo que ves? Yo no leo nada ahí. Traducirlo. Sí, es que aquí en español no está. No aparece Yo nada. lo manejo, yo lo manejo griego. ¿Ah? No, haciendo exposición habla del manuscrito que ellos han tenido guardado Ah, ok, que pero se no remonta al todo, siglo XIV, siglo XV, pero pero no hay todavía una no. traducción. Dice que Oh, simplemente pertenece, es una versión griega, koine, griega antigua, ¿sí? ujú. De un fragmento del Evangelio de Lucas, y que también tiene uno del fragmento del Evangelio de Juan, Ah, donde mira lo aparece que el Padre dice. Nuestro. Mira lo que dice acá el Evangelio de Felipe que nos regala Andri. No me había fijado que ya Andri estaba apoyando ya. Dice Andri, Jesús los llevó a todos a escondidas, pues no se manifestó como era, sino de manera que pudiese ser visto. Así apareció a los grandes como grande, a los pequeños como pequeños, a los ángeles como ángel y a los hombres como hombre. Evangelio de Felipe, verso 26, texto copto de Nag Hammadi. Entonces Jesús se adaptaba a quienes les predicaba. Eso explica el por qué los padres nuestros son diferentes. Bueno, igual también hay el libro de Judas también muestra que Jesús muchas veces, bueno, pero eso es otro tema, pero para mencionarlo, menciona que Jesús muchas veces se las aparecía como niño. Esto era parte de digamos así, de las virtudes espirituales que tenía Jesús, como también fue en el monte de la transfiguración. Pero bueno, ese es otro tema, aunque digamos que dentro del sentido de la comunicación, pues creo que es un texto que también nos puede arrojar una luz sobre el particular. Pero vamos a esto que dice aquí Harold, que me ayuda muchísimo para la siguiente pregunta. Repito, no podemos decir, sí, esas son las palabras literales de Jesús, no podemos, pero miren lo que dice aquí Harold. En ese texto, hablando del arameo que leí del Padre Nuestro, dice, en ese texto puede sentirse el Espíritu de Cristo. Interesante, porque por aquí vería mi pregunta. Dejando a un lado todo eso que podamos demostrar arqueológicamente, textualmente, y no sé, eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos hablar del Espíritu de Cristo, del Espíritu que está impreso en esas letras.
Y qué lindo, porque aquí con esto que Harold dice, me ayuda a formular la pregunta de una manera exacta. ¿Este texto corresponderán las palabras al Espíritu de Cristo? ¿A lo que corresponde el Espíritu crístico? Eso es lo que quiero que analicemos en este momento. Conociendo realmente cuál es ese espíritu del Cristo, qué es lo que quiere impregnar, hacia dónde quiere llevar a la humanidad, cuál es el legado que quiere dejar en la transformación del ser interno, que cada vez vaya menguando el yo para que crezca Cristo, o sea, ese desarrollo crístico de las almas, acoplará esto, porque como dice nuestro amigo Harold, el texto se lo lee y dice, aquí yo huelo al Espíritu de Cristo. Leamos y veamos si realmente en tu visión de las cosas crees que está impregnado el Espíritu de Cristo y por qué creerías que está impregnado. Lo voy a leer una vez más, creo que lo tenemos en pantalla. Lo voy a poner en pantalla para que eh, no lo tengo. Bueno, voy a compartir acá, perdonen. Compartir pantalla, lo había dejado de compartir. Chrome tab. Ok. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, palabra en acción, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas, que tu deseo y el nuestro sean uno solo, y en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades, haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libre de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea, o amén. Muy bien, lo tienes ahí, ya lo leí yo. Si mi voz magnífica no te inspira, pues el texto lo tienes para que me digas, en este momento no te rías, no te burles, o sea, ya te dije, yo soy un pequeño, no lo voy a decir acá porque la gente se va a asustar. Pero bueno, ¿ah? Un pequeño duende. No te escucho, a veces se te pierde, pero a veces se te pierde la señal. Un Habla, pequeño duende. un pequeño duende. Ok, pequeño duende, eh, pequeño maestro, gran maestro. ¿Cree que está impregnado el Espíritu del Cristo en ese texto? Pues depende de lo que se entienda por En, espíritu del Cristo. vamos a hacer algo, Digamos que vamos a hacer algo. Me parece bien que lo definas, pero primero vamos en tu entender lo que tú ya tienes aquí y aquí. ¿Está impregnado el Espíritu de Cristo? yo pienso que sí. Pienso que sí porque uno observa la manera en la que se está llevando eso. Ahora, cuando uno dice el Espíritu de Cristo, digamos que por no complicarlo demasiado, sería algo similar a decir que la influencia o inspiración del Espíritu Santo se ve a través de esas letras. Ahora, que haya sido Jesús, como estábamos diciendo, quien lo hubiese dicho y alguien lo escribió, bueno, ahí, pues no sé, pero que quien lo escribió siendo tocado por el aspecto del Espíritu Santo, porque entiende lo que está escribiendo, no simplemente se va a escribir una cosa de poesía que suene bonito. Lo que se escribe tiene sentido, tiene un sentido dentro de la mente crística, del contexto de lo que el Espíritu Santo habría querido que se transmitiera. Correcto. Repetimos, no podemos decir sí fue Jesús el que lo escribió, o si, bueno, sí fue Jesús quien lo declaró, pero sin duda que está presente el Espíritu Santo en cada una de esas palabras y en el contexto general, en el sentido profundo del escrito y la invitación al ser interno que hace, yo tampoco le pongo duda. Por eso, cuando Harold Cervellón dice en ese texto puede sentirse el Espíritu de Cristo, pues entendiendo
lo que eso significa, como eso trascendental, eso que está impregnado el Espíritu Santo, eso que eleva, eso que conecta con el Creador, con el Uno, no le veo duda alguna. Ahora entremos al siguiente aspecto. Tratemos de, en tu comprensión, en lo que el Espíritu Santo te ha permitido conocer, entender. eh, Déjeme acá. No sé qué es esto. Bueno, en lo que el Espíritu Santo te ha permitido conocer, estudiemos un poquito este particular. Estudiemos algunos aspectos del tal para poder generar algún tipo de, llamémosle, algún tipo de traducción por... Solo quiero quitar esto para poder poner nuevamente acá. A lo que dice. Ok, primero, tú dices, sí, sí está impreso el Espíritu Santo. La primera impresión del programa fue, madre, padre, madre, padre, madre, Frederick. Pero entonces, ¿cómo sería el Padre Nuestro si es Padre Madre lo que nos está diciendo? ¿Por qué la invitación de Padre Madre sería algo que Jesús estaría declarando? Si Jesús siempre nos habló del Padre, nunca nos habló de la Madre. Comencemos por acá. Porque dentro de ese contexto, por ejemplo, de la mentalidad esenia, introducir la idea de madre era necesario para eliminar ciertos paradigmas muy, ¿cómo se podría decir? Misóginos. Eso es misógino sería un resultado de. El problema era cuestión tampoco de si la palabra afectaba porque se puede malinterpretar, sino la cuestión polarizada masculina, ¿sí? Porque al decir, es que como ese juego, el cuento este de todes o todas, todas, todos o todes, porque hay, ¿cómo se dice? Las palabras inclusivas. Y es que el hecho de decir Dios, de utilizar ciertas palabras que son masculinas, las palabras en sí están polarizadas. Por ejemplo, si uno define el todo o el uno, está utilizando una palabra masculina en nuestro idioma. Otros idiomas en los que no hay sexualidad, ¿sí? A esto estamos marcados como el hebreo. Si uno quiere irse y decir el todo, no puede ser masculino, porque todo tiene que incluir también el femenino. De manera que la idea que estaban teniendo ciertos pueblos, como puede ser el caso del pueblo hebreo, era una polarización hacia el concepto masculino. Lógico, había, digamos, ciertas cuestiones que se llevaban a cabo desde el punto de vista de la idea masculina en función cultural. ¿Por qué? Porque esta es una cultura que viene de un apartado donde el concepto de hombre está estructurado de X manera, y así son la mayoría de otros pueblos. Pretender introducir un elemento distinto no es tan sencillo, y aunque lo introduzcas, ¿quién lo perpetúa? ¿Quién va a tratar de meterse contra el sistema a cambiar la forma de pensar a todas las personas? ¿Sí? Entonces eso sería una cuestión compleja. Por eso el propio Pablo decía, mira, que las mujeres no se metan en eso, ni se metan en aquello, para evitar que después la propia sociedad se tirase contra ellas y saliesen ellas mal paradas, ¿no? Entonces, más bien, ustedes no se metan en esos temas por nuestra propia seguridad, porque a esta gente no le gusta ver cómo los mujeres se introducen en su cultura o en sus asuntos, ¿no? Como a veces dicen por ahí, son cosas de hombres, no se metan por ahí, ¿no? Entonces, eso en esa época, pero ya vemos cómo va cambiando la sociedad y hoy día ya es totalmente irrelevante si eres hombre, si eres mujer a nivel social, salvo en ciertos países y salvo en ciertos grupos. Entonces, observo analizando los textos del Qumran que Jesús estaba introduciendo muchas ideas entre ellos respecto de entender un elemento nuevo. Y según parece, debido a la forma que ellos tenían de pensar un poco más abierta en lo que respecta a la espiritualidad, estaban aceptando un poco mejor el concepto femenino, ¿sí? Para que haya un equilibrio. Y se ve que en diferentes culturas se fue introduciendo también este elemento que se perdió desde la Atlántida, el elemento de
del trabajo perfecto que había entre lo masculino y lo femenino. Se dice que la Atlántida, por ejemplo, estaba dividida en dos secciones y había un muro en Udal, en la isla principal. Toda la parte derecha estaba reunido por aquellos que estaban pensando de una manera determinada y toda la parte izquierda estaba dividida por todos aquellos que pensaban de manera distinta. Entonces ellos, sin tener contacto, diálogo entre ellos, crearon una red de conciencia donde ellos trabajaban perfectamente y la idea del experimento era que aprendiesen a funcionar como una sola mente, sin influencia, unos pensando desde el punto de vista del sistema masculino y otros pensando desde el sistema de pensamiento femenino. Ahora, cuando al pueblo hebreo se le introduce, por lo menos en el caso de los esenios, la idea de la madre, era algo que ya se conocía en otras culturas, porque el concepto de la madre era conocido por los indígenas, muchos pueblos, era conocido por muchos otros filósofos. Sin embargo, en la cultura hebrea nunca llegó a tener cabida. Puede que dentro del mundo del cabalismo se vaya aceptando, y eso es lo que produce precisamente un equilibrio en el sistema de pensamiento de la mente, ¿no? Bien, vamos a este particular antes de hacer un comparativo con el Padre Nuestro esenio. Este que tenemos en la pantalla es el Padre Nuestro en arameo, que se supone que fue encontrado en unas piedras de mármol allá en Jerusalén y que pues relatan según la información, eran las palabras de Jesús, pero ya sí, bueno, ya estamos adelante, ya mencionamos lo que tenemos que mencionar sobre ese particular. Si no lo ha visto, pues cuando termine el programa lo retrocede y lo ve completo. Ahora bien, antes de hacer esta comparativa con el texto esenio, veamos, una cosa es de lo que vienes diciendo, ok, tratar de, por de alguna manera, ¿no? Quitar esa imagen de supremacía del hombre sobre la mujer, por llamarlo de alguna manera, y entonces darlo a algo más equilibrado, pero, o sea, entiendo que no es realmente la esencia de eso, sino que realmente dentro de la dinámica de lo que nosotros podemos conocer como Dios, por ejemplo, dentro de la cultura judía, y esto es algo que dentro de la doctrina evangélica choca mucho, pero que algunos guiados por el Espíritu Santo lo han entendido sin comprender o sin saber siquiera que dentro de algunas corrientes de pensamiento judío existe la concepción de Dios, del Dios masculino y el Dios femenino. Es decir, como que en sí mismo es, es, por decirlo, hombre y mujer, por decirlo, masculino y femenino a la vez. Esta intención también era de empezar a introducir estos conceptos y en realidad, ¿cómo ves esta cosmovisión de que en sí, es decir, ¿cómo verlo? Sabemos que dentro, es un poco complejo esto. ¿Dios en sí mismo es padre y madre o existe también un Dios padre y un Dios madre? Uno, reestructuro la pregunta. Uno, la intención era empezar a introducir conceptos como los gnósticos muestran, ¿verdad? Los gnósticos sí tienen una visión mucho más estructurada de la derivación del uno y que de un Dios, por decirlo así, padre, un Dios madre. ¿Crees tú que también había una intención de empezar a introducir estos conceptos, esta idea? ¿Y, y cómo ves esto? Dios Padre, Dios Madre, Dios es uno, está integrado en sí, masculino, femenino, no tiene género porque es masculino y femenino a la vez. ¿Cómo lo ves? Antes que nada, de siempre hubo dioses femenino y dioses masculino. Por esa razón no tenía demasiada lógica la idea de una deidad que estuviese solo planteando la concepción masculina, porque es que utilicemos la propia lógica. En la naturaleza hasta las plantas hay masculinas y femeninas, animales masculino y femenino, vientos masculino y femenino.
y los seres humanos también, ¿sí? Y a través de eso, las polaridades se unifican. En el mundo de los dioses también se hablaba de los dioses masculinos, dioses femeninos, mejor dicho, de todo, demonios femenino, masculino, ángeles masculino, femenino. Y eso aparece también en Zacarías, donde habla de mujeres con alas. Entonces, eh, ¿por qué cuando se habla de la deidad se habla de lo masculino? Si eso ya de por sí está ya polarizado, ahí no hay ningún equilibrio. Entonces, o bien hay una carencia de una información, o bien el concepto Dios está mal estructurado y depende de qué Dios. Entonces, si nosotros queremos comprender al uno, habría que comprender al uno como una totalidad, eso quiere decir que está integrado. Si está integrado lo masculino y está integrado lo femenino. Ahora, si queremos verlo desde el punto de vista de cómo lo estaban enseñando las culturas indígenas, que es de lo que estaban hablando los esenios, están dando a entender que el Padre representa lo superior, lo celestial, lo no material, y la Madre representa lo inferior, pero inferior no tiene nada que ver con infierno, inferior en el sentido de lo que está abajo, de lo que es femenino, de lo que es terrestre, de lo que es materia. En consecuencia, se estaba polarizando la cultura de ver a las cuestiones solo para ver lo abstracto, lo celestial, mientras en ciertas culturas indígenas se estaban centrando en la materia y no en lo trascendente del espíritu. Por eso vemos aquí que de lo que se trata es de la integración de dos elementos que no tenían que haber estado separados. Lo celestial, que es lo no material, o lo espiritual, lo abstracto, es el concepto padre. Lo material, que se refiere a la materia, es lo asociado con el cuerpo, los elementos que están a nuestro alrededor, el fuego, el agua, el aire, el fuego, el aire, el agua y el elemento tierra son materia, entonces están relacionados con la madre. Lo observamos también cómo lo hacían los indígenas. Ellos hablaban de la madre naturaleza, ellos hablaban de la madre tierra, hablaban de la vegetación, hablaban de la conexión de los animales. Todo ello era la parte que ellos, con la que primero a ellos se les introdujo la concepción de el equilibrio mental, del equilibrio emocional y de la armonía. Sin embargo, otras culturas, como es el caso de los hebreos, se les introdujo la concepción de lo divino como algo inmaterial. ¿Por qué? Porque para ellos la conceptualización de la deidad estaba basada en dioses, estaba basado en el culto a estatuas, estaba basado en el hecho de hacer libaciones, sacrificios, realizar rituales a ese tipo de dioses, lo cual no ocurría con muchas culturas indígenas, no muchas, y depende de qué época y en qué lugar, que por lo contrario entendían el equilibrio interior con el todo a través de una buena relación con la madre naturaleza. Y no hace falta ser demasiado enfático en eso porque creo que todos entendemos el concepto de lo que es a nivel de mitología de la madre naturaleza, la madre tierra, Gaia, como lo quieran llamar, Pachamama, etc. Entonces, eran dos aspectos que estaban polarizados. En este caso se trata de integrarlos, entender que lo inferior y lo superior en realidad son una misma cosa. Eso es lo mismo que la estrella de David. Lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Ponlo como ubicación, el cielo y la tierra, lo material y lo inmaterial, lo físico y lo no físico, lo masculino y lo femenino, lo de dentro y lo de fuera. Entonces, son dos aspectos de la polaridad que tienen que integrarse. Entonces, solamente se habla de esos temas como cuestiones separadas. Y él solamente también la hace pensar en que hay separación, individualismo y especialismo. Entonces, esto es bueno, esto es malo. En realidad, las cosas no son más que dos puntos o dos extremos de una misma cosa. Quien determina si esto es bueno y esto es malo, o esto es bueno y esto es malo, es el juicio del ser humano. Pero en realidad no son más que puntos de vista. Igual que cuando dicen la luz, ¿qué es la oscuridad? Pues la ausencia de luz. No es más que el punto en el que se encuentra una misma línea. Esta es la luz, a medida que vas quitando la luz se ve la oscuridad. Pero no es que la oscuridad sea en sí una cosa diferente. Sí. Seguimos teniendo problemas con tus intervenciones, Frederick. Se congela a cada rato. Tenemos bastantes cortes. No sé si tal vez tendrás una mejor ubicación, pero sí tenemos bastantes cortes en tus intervenciones. Ahí puedes verlo después en el video.
para que veas cuánto se corta. Ok, bien, ¿por dónde iba? Porque venía bastante bonito lo que se me venía ya formando en la cabeza para seguir con la continuación. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está el paralelismo que yo te decía, ¿verdad? Ya lo acabas de hacer tú. Ese es el paralelismo que hay entre este Padre Nuestro y el otro que nos presenta como, y voy a apoyarme nuevamente de otro comentario aquí de Joel, que cuando comenzamos el programa, dice, mira lo que dice aquí Joel, comienza diciendo, ¿qué más queremos? Dice. Luego continúa diciendo, lo que debemos hacer es llevarnos bien con la tierra, cuidarla, protegerla, amarla y lo que hacemos es todo lo contrario. A ver, estamos pagando Y las es que, consecuencias. Sí, perdón, solo dice, estamos pagando las consecuencias de nuestras acciones. Este hermoso ese Padre y Madre nuestra, solo hay que entender los gemidos de la angustia de la tierra. Aquí está, luego dice, Isaías nos lo resalta. Ajá, ¿qué ibas a decir? Pero, bueno, que menciona cuando porque de ahí... hablamos de la madre, cuando hablamos de la madre tierra o madre naturaleza, por costumbre uno lo asocia a algo que está en el exterior, los árboles, los animales, los ríos, etcétera. ¿Qué Sin tiene que ver? embargo, no se está refiriendo, claro, sin embargo nos estamos excluyendo nosotros. Por eso el punto aquí más importante es entender que el ser humano es parte del concepto de Padre Celestial y del concepto de Madre Eterna. Porque el ser humano tiene el aspecto del alma, tiene el aspecto del espíritu, tiene el aspecto de la conciencia, de la inteligencia, de la razón, que es la parte del Padre. Y tiene el cuerpo biológico, que es el aspecto de la Madre. Entonces a nosotros nos nutre el Padre a través de la conciencia. Utiliza el sol, claro, pero también utiliza el principio de la conciencia, la inteligencia, los dotes o dones que nos ha dado, el alma mismo, que es una conexión como hijos del Padre, el espíritu, que es el enlace, la conexión, el enramado del que hacemos parte con Dios, con el Padre. Sin embargo, tenemos un cuerpo, y el cuerpo está compuesto de carbono, de agua, es decir, está, oxígeno, está compuesto de los elementos de la naturaleza y se retroalimenta. Vemos la energía que nosotros recibimos del sol y los cambios que se producen en nuestro organismo por los fotones, gracias a la melanina, a través de la oxigenación celular, a través del aire, por Sí. medio de los cambios, ¿sí? Con el agua. Tanto el agua que consumimos como cuando nos sumergimos en el agua o cuando uno se baña, etcétera. Todas estas cuestiones que producen ese efecto de osmosis inversa, así que también hay una transformación, una integración con el elemento agua de la madre naturaleza y con la comida, que estamos construyendo los elementos de la madre naturaleza, viene del árbol, viene de la flor, que viene del fruto, que consumimos, etcétera, y esos elementos entran a nuestro organismo y producen otros cambios. Entonces, es aquí donde está la clave de la comprensión de que la armonía con la madre naturaleza no se trata de uno respetar simplemente el medio ambiente, se trata de respetar el propio cuerpo. Pero el respetar no se trata, no, o sea, no tiene que ver con el hecho de que si no lo respeto se va a Reverencia. enfadar contigo. Sí, Eso es lo no que es una te cuestión de refiero, sí. idolatría. Se trata de una cuestión de armonía y de resultados. Si quieres, o sea, si te gusta tener una casa que tiene unos colores, entonces deja la basura y no la tires. Pero te va a castigar Dios o te va mandándote cucarachas o sencillamente eso es algo natural. Va a haber alguna especie de maldición y van a venir moscas a tu casa porque no quisiste tirar la basura. Entonces, no se trata de la cuestión de los castigos, las maldiciones y todas estas cosas, ni del karma, sino de que sencillamente hay un equilibrio. Si tú dejas una basura dentro de la casa y se queda ahí, se acumula durante días, se va a llenar de cucarachas, de moscas, de ratas, pero eso no hay que decir, es que es una maldición y se llenó de demonios. Es sencillamente un Bueno, proceso, o sea, hay la un verdad, proceso químico en la basura. Entonces, lo mismo aquí. Si no trata el cuerpo como una montaña rusa, el resultado es que el cuerpo va a empezar a tener ciertos cambios y no nos va a gustar cómo reacciona, cómo se ve, la salud que tiene, cómo se envejece. Entonces, incluso la lucidez, muchas cosas. Lo mismo es con con la naturaleza en el exterior. Las cosas que uno hace, lo que entendemos como lógico, de no dañar, no extralimitarnos, la sobre tala de los árboles, la contaminación de los océanos, la destrucción indiscriminada de los animales. Entonces, son cuestiones que no solamente están en el exterior, están en el interior.
Y lo podemos aplicar a lo espiritual o superior como lo material o físico. Sí, mira, bueno, voy a interpretar porque se está cortando bastante. O sea, sí es una maldición, sí es karma, porque lo es, porque es lo que estás cosechando es, es la, es lo opuesto de la bendición, es la declaración negativa, conociendo, usando el término negativo desde lo que conocemos como negativo popularmente. O sea, sí es, lo que pasa que no es la maldición desde la visión que tenemos implantada en nuestro sistema de creencias de que es castigo, de que vino Dios y con una varita mágica, ¡faz! Nos mandó la maldición y nos salió la diabetes, o que fue el diablo que vino y nos pinchó la panza, ¡pah! Te pongo diabetes. No, no, no es así. O sea, sí es maldición, sí es karma, pero no desde la visión infantil que tenemos que anda el diablo como, como Eugenio Derbez, pinchando, y riéndose. No, eso no es. Ni tampoco es Dios diciendo, ya va esto otra vez, vaya vos, Satanás, mandámela ahí, anda pinchame las nalgas a aquel y pegámosle una enfermedad por burro. No, no, no es así. O sea, hay una razón detrás de todo eso. Hay una dinámica operacional detrás de todo eso. ¿Ya? Entonces, recuerdo una vez que alguien me comentó, esto me pareció fenomenal cuando me dijo una vez que le estaban explicando en una catequesis sobre la cuestión que platicamos en aquella ocasión sobre el homosexualismo, no sé qué. Entonces decía este sacerdote que femenino viene de feminus. Entonces, no estaba hablando de la degradación de la mujer, ni que el concepto femenino sea una degradación, sino que es como yo le decía el otro día a mi esposa, que ella estaba usando la palabra fe. Entonces yo le decía, pero es que la palabra fe no corresponde en eso que estamos platicando, porque fe es algo que está relacionado directamente con, yo le decía sin palabras sencillas, es algo que está, la fe está relacionada con Dios, no está relacionado con eso. Lo que le quería decir yo es que las cosas que tienen que ver, ¿sí? Con lo espiritual, como tú dices, con lo trascendente, con lo del interior del hombre, con la parte que, que conecta con nosotros, con los propósitos de por qué vivimos las cosas, la razón que hay detrás, todo eso que podemos llamar inmaterial de alguna manera, que corresponde al número del pensamiento, que corresponde al mundo de las ideas, de los pensamientos, tarará, tarará, todo eso es lo que conecta con, por decirlo así, como tú dices, con el Padre. Entonces, me llama la atención cuando este padre decía eso de o feminas, porque sin duda alguna viene a reforzar esto de que al final lo que corresponde con la madre no es que la madre, como dijimos, es que lo femenino represente lo bajo, lo pervertido, no, representa lo que tú decías, la parte material de las cosas, y comprender esto es precioso porque es aquí los problemas donde radica hoy la mayoría de la cristiandad, que estamos orando por la diabetes, estamos orando por el cáncer, estamos orando por el COVID, estamos orando por esto, por lo otro, estamos orando por las malas finanzas, cuando el verdadero problema está en la desarmonía que tenemos con la madre, en la desarmonía que tenemos con nuestro cuerpo, en la desarmonía que tenemos con nuestra alimentación, en la desarmonía que tenemos en el manejo de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos la conexión que hay de nuestros pensamientos con nuestro cuerpo físico, si nosotros no entendemos cómo está conectado nuestro cerebro con nuestro intestino, si no sabemos cómo está conectado nuestro intestino con las diferentes partes del cuerpo, si no sabemos cómo afecta cierta alimentación a ciertos órganos, si no sabemos cómo afectan ciertas conductas o posturas a nuestro cuerpo y cómo eso termina afectando nuestro componente energético y termina afectando nuestra relación con lo espiritual, si no entendemos, por ejemplo, que ciertos medicamentos, que ciertos químicos lo que hacen es calcificar la glándula pineal, es adormecer nuestro cuerpo en ciertas áreas, que lo que refleja al final es el adormecimiento en el discernimiento de las cosas espirituales. Ese es el problema que hoy tiene la iglesia, que la iglesia está divorciada de la madre. La iglesia no está conectada con la madre. Entonces, claro, andamos motos, porque no logramos, por eso es que lo espiritual deja de tener sentido
y no trascendencia, y seguimos viendo, ay, es que yo debo hacer las cosas, tengo que perdonar a ese porque Dios me manda que lo perdone, tengo que hacer eso porque Dios manda que haga eso. Ay, ya no estoy en la ley para dejar de comer tal cosa, ya no estoy en la ley para hacer, o sea, no entendemos que al final todo eso lo que refleja es el componente madre, como bien dice acá Harold Sarbillón, dice, ah, me gusta de esto, dice, el creador y el hombre el creador, la tierra y el hombre somos uno solo. O sea, ya hablamos que no es precisamente la tierra como tal. La tierra representa a la madre porque la madre, sin duda, como dice Frederick, ¿quién es la que nos provee el alimento? La tierra. ¿Quién es la que nos provee del techo? La tierra. ¿Quién es la que nos provee de la salud? La tierra. Entonces, obviamente está ese componente, pero no es propiamente la tierra como tal, sino lo que representa la tierra desde el aspecto madre. Entonces, eh, eh, esto quería yo decirlo de mis propias palabras de esta manera, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para también yo arrojar esto y bueno, ver que voy entendiendo todo este particular. Yo te decía en ayer que conversábamos, la importancia también de entender, hablábamos, muchas veces se habla de los conceptos espirituales, del huevo cósmico, se habla también ¿cómo se llama?, del espíritu, de la madre como el vientre de la creación, se habla también fíjate qué bonito porque dentro del concepto de la Biblia se nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, o sea, el Espíritu Santo de alguna manera también, es decir, el Espíritu Santo penetra nuestra morada, o sea, siempre está esa simbología de penetrar, de entrar, siempre con todo eso del falo el vientre y todo eso, ¿no? Entonces, en un momento es idóneo para reforzar esa comprensión, ¿no? Que el Padre o sea, que es decir, que el Creador, el Uno, que se le llama, que de todas las cosas, es la integración de lo masculino y lo femenino. Siempre uso ese ejemplo que me parece muy bueno, de que el cero integra todas las cosas, más uno, más un millón, menos un millón. Ahí está representado eso. Ya estamos entrando a la parte final del programa. Dame tu apreciación sobre esto o un reforzamiento para que entendamos que esta también idea de que de padre y madre, cierto, está representando lo trascendental, lo espiritual, está representando lo material y la conexión o el equilibrio que debe de haber entre las dos cosas, entender que eso material está conectado con lo espiritual, que están intrínsecamente ligados, pero que sí tienen su componente de abordaje bastante profundo y específico con cada cuestión, pero que al final está conectado. Es decir, una mala alimentación va a complicar mi cuestión espiritual sin duda alguna, pero ya hablamos de eso. Entonces, ahora aterricemos con este concepto de que también dentro de esto de padre y madre, ya viéndolo desde la manera de la integración de todas las cosas, pues esto es lo que nos representa también, que ese uno, que ese perfecto, que el origen de todas las cosas es padre y madre a la vez. Es que en el equilibrio es donde realmente está la clave de todo eso. Porque desde el punto de vista del juicio, concepto masculino y femenino no se pueden equiparar con blanco y negro, porque entonces uno va a parecer como en mala película. De la misma manera, si desde el punto de vista del juicio, se considera que lo del cielo es bueno y lo de la tierra es malo. Pero volvemos al punto de lo que estábamos hablando antes sobre la necesidad de introducir este tipo de creencias. ¿Por qué? Porque es imperativo quitar de la mente los conceptos de los juicios, porque se considera que una cosa es buena y la otra cosa es mala, cuando en realidad se trata de un sueño, se trata de una película, se trata de un sistema de aprendizaje. No puede haber aprendizaje si no hay errores, no puede haber fortaleza si no hay caídas, no puede haber tu sistema inmune si no estás expuesto a gérmenes. Entonces, son cosas que no se piensan porque no están inculcados de determinada manera. Si cometes pecado, entonces has enfadado al Dios y te va a caer algo del cielo. Si, como dije, el tema de los gérmenes, mantenerse alejado de los gérmenes, ¿cómo elevas tu sistema inmunológico? No te fortaleces si siempre estás escondido de los gérmenes. Si te bañas las manos 1000 veces al día y te pones gel y alcohol y 40.000 máscaras. Entonces, si hacemos cosas, en este caso anticientíficas, cuando en realidad deberíamos estar expuestos a ellas. De la misma manera, estar escondiéndose
bueno, otro día hablaba con una amiga de cosas que son místicas y parecen maléficas, pero en realidad es información. El solo hecho de que los seres humanos cometan errores, a veces aprenden esos errores para fortalecer a otras personas y para ellos mismos ser expertos en ciertos ámbitos. La idea de culpabilidad y de hacer sentir mal, eso solo puede venir del ego, del tal diablo. Entonces, todo tiene que entenderse, lo masculino y lo femenino, como dos puntos de vista de los cuales se aprende. De la luz se aprende, de la oscuridad se aprende. Lo importante aquí es que todos estamos caminando hacia el guión del Espíritu Santo, del despertar y de la trascendencia. En consecuencia, todas las cosas que están ahí dentro, todas las cosas que están ocurriendo, no están fuera de ese guión, no se le va a escapar el control. Nosotros estamos, la voluntad nunca va a ser más poderosa que la voluntad del uno. En consecuencia, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser encausados. Simplemente nuestras decisiones lo que van a hacer es que nos van a dar diferentes ápices o tintes o pinceladas de ciertas experiencias, pero al final nos van a encauzar. Entonces, considerar que lo material es malo y lo divino es bueno no tiene sentido. Por ejemplo, cuando hablamos del aspecto de Maya y de la proyección o de la ilusión, decimos que la materia no es real, es un sueño. Todos los conceptos derivados del ego, ¿sí? Del trabajo. Y en cambio, lo superior sí es lo correcto. Desde el punto de vista de comprender de que sencillamente ese es el proceso de aprendizaje y ese es el proceso de regreso. Pero si eso fuese lo bueno, esto fuese lo malo, el uno que es perfecto habría dicho, yo no voy a permitir que nada malo ocurra porque no quiero que exista nada malo. Entonces, si no lo hubiese hecho, es decir, si le hubiese permitido lo que estamos experimentando, sabiendo que no hay no hay un regreso a casa, él sería un cínico, sería descarado, sería el primero, sería más malo que el diablo, porque sabía que no iba a sufrir, y aún así, destruyéndolo todo, obviamente, lo habría permitido. En consecuencia, es el primero que sabe que lo malo no es malo. Simplemente dentro del tiempo hay procesos y hay sufrimiento dependiendo de la voluntad del ser, pero todo lentamente se va a ir encauzando y vuelve a la fuente. De manera que todas las cosas, por muy malas que nos parezcan, en realidad simplemente son aprendizajes. El mendigo que está viviendo como mendigo porque en su vida anterior fue un avaro y trató mal a otros, simplemente está teniendo una experiencia. Él no debería ser el pobrecito, como tampoco debería ser la persona a quien alguien lo señale y diga, está viviendo esto por lo que hiciste en tu vida anterior. Una cosa esa es su experiencia. Está aprendiendo de esto y en el tiempo no van a aprender otra cosa como de la previa aprendió otra cosa. Entonces yo no soy quien para juzgarle, simplemente para entender y respetar que ese es su propio proceso de experiencia y de aprendizaje. Y aquí esto es importante que se entienda, porque cuando nosotros, si entendemos que la materia no es ni lo negativo ni tampoco lo positivo, vamos a salir de los juicios. ¿Y por qué digo que la materia puede ser algo positivo? Porque se ha idealizado también en culturas indígenas, haciendo que la madre tierra debe ser súper protegida, súper sagrada y todo eso. Y eso también es una polarización, porque si no protegís a la madre tierra en todo sentido y ni siquiera matase un animal y no hubiese comida, entonces dejas de vivir tú por no matar un animal. O madera que necesitarías para construirte una vivienda, no, te quedas a la intemperie. ¿Por qué? Porque no quiero tocar el árbol porque es sagrado. Cuando en realidad todas las cosas, por muy sagradas que sean, son parte de una interacción. Miremos, por ejemplo, la película Avatar, cuando la chica le lanza una flecha a un animal, o cuando cazan, hacen una especie de mantra, hacen una oración y respetan al animal y piden permiso a la madre tierra. Entonces hay una integración, simplemente no hay un uso, hay una comprensión de todo tiene que ser equilibrado. Y todo tiene que ver con la mente y con la mente entiende que lo bueno y lo malo simplemente son procesos de aprendizaje, y cuando hay abuso o exageración, cuando las cosas se salen de un equilibrio, es cuando vemos que hay consecuencias que no nos agradan porque se ha exagerado, ¿sí? Pero todo siempre tiene todo realmente es positivo, aunque nosotros dentro de la proyección veamos esto como bueno y esto como malo. No se te oye. Las palabrotas que dijiste no se te escuchan. Ahora sí, dice Andri García. El Padre Nuestro que está en la Biblia se estructura en 7 partes. ¿Tiene relación con los 7 chakras del cuerpo humano?
Por ejemplo, de arriba para abajo, el primer chakra dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Simboliza el chakra superior o la cabeza. Y el último chakra dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Simboliza el último chakra donde está lo sexual y caemos más fácil en tentación, pregunta Andri. Nunca se me habría ocurrido, pero tiene lógica. Bueno, eso queda congelado. Pero sí, Andri, sin duda. Así lo muestran varios maestros de Kabbalah. Ahora sí, es que se Sí, nos cortó. bueno, no se me escuchó. Sí, no se me Sí. escuchó. Que decía que nunca lo había escuchado ni se me habría ocurrido, pero tiene sentido. Sí, varios maestros de Kabbalah así lo enseñan, la relación del último chakra con lo sexual, con lo más bajo, Sí, con las pasiones, igual que el concepto del árbol de la vida de las Sefirot, de arriba lo espiritual, que es correcto. Keter, hasta lo abajo, que es Malhut. Ujú. Pero desde el punto de vista digamos, cómo lo estructura Andri por 7 partes, la idea de asociar con el padre, esto tendrá también su significado, ¿no? Claro, no, sí, también los que relacionan el árbol de la vida con los chakras concuerdan en eso. Bien, esta pregunta es muy linda porque sin duda golpea mucho a la mente evangélica obtusa, cerrada y que tiene esa rabia contra la Virgen María y esa cosa de que, ¿sí? O eso de que no es la hija, no es la madre de Dios y bueno, que en cierta manera es bien discutible todo eso porque es cuestión de perspectiva, pero miren qué bonita la pregunta, me parece muy linda porque sí yo he encontrado algo de belleza detrás de la figura de la Virgen María, ¿verdad? Incluso detrás de todas esas apariciones que le llaman apariciones de vírgenes o sea, sí le encontré algo bello y algo del trabajo del Espíritu Santo detrás de todo eso. O sea, encontré también dentro de la visión de María como tal, hay un trabajo del Espíritu Santo muy lindo detrás de eso. Lo que pasa es que después ya vienen como todos los conceptos torcidos de la idolatría y qué más, que ensucian realmente lo que el Espíritu Santo quizás, puede decirlo así, quizás quiso trabajar con la mente de aquellos padres de la Iglesia Católica que encontraron algo en la imagen de María, pero que caen con la idolatría. Dice Karl Barth, los católicos veneran a la Virgen María porque en el fondo del ser humano busca, mira qué bonito esto, ese aspecto femenino de Dios o una figura materna. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, no sé si conscientemente los católicos lo hacen pensando en eso. Como estabas diciendo, esto tiende a la idolatría. No obstante, a la hora de la verdad es un símbolo. O sea, esta mujer que en su momento se llamaba María no era más que un ser humano. No era más que, no era más iluminada, más sencilla que muchos de los apóstoles. Se cortó, No hermano. obstante, No sé si que puedes ella, en este, perdón, es que se está cortando todo y creo que esta parte va a ser bonita para que la puedes, tendrás ahí espacio para conectarte con la red y ya para el cierre, para que, no, ok, bueno, entonces Espíritu Santo, que salga, que se mantenga la señal estable mientras este diálogo de cierre, adelante. que, que nos guíe la Virgen María. Amén. Que el aspecto arquetípico de la Virgen María, porque esto es una cuestión arquetípica, esto no tiene que ver con el catolicismo. El concepto de Virgen María, Virgen está asociado con el concepto de la constelación de Virgo. Entonces, el aspecto arquetípico no tiene nada que ver con la mujer que en ese momento se llamaba Mariam, ¿sí? La madre de la encarnación de Jesús. De lo que se trata es de lo que hay detrás. ¿Sí? Son 3 elementos. Mariam como madre, Mariam como compañera y Mariam como hermana. ¿Sí? Y de hecho, Yeshua, Jesús, tenía una madre biológica llamada Mariam, tenía una pareja llamada Mariam y tenía una hermana llamada Mariam. Entonces, ¿por qué Mariam? Porque Mariam quiere decir rebeldía o rebelión, ¿sí? Se refiere al aspecto del ego, que era a la rebeldía, a la parte de la separación, ¿sí? Entonces, un poco a lo que iría con esto es que lógicamente está tratando de exponer el otro aspecto de la dualidad. Hay un aspecto padre y ella está representada un aspecto madre. El aspecto que podemos ver también en la proyección como el aspecto Cristo y el aspecto Sofía. ¿Sí? El aspecto Cristo, que es el despertar de conciencia, el aspecto Sofía es la sabiduría que se adquiere.
El aspecto Cristo es la iluminación, el camino hacia el despertar de conciencia y del Espíritu Santo, y el aspecto Sofía o Pisti tiene que ver con la confianza, con la fe y con la certeza de que nada real puede ser amenazado, que nada irreal existe. Eso es lo que significa la paz de Dios. Entonces, en realidad o sea, los procesos de experiencia y de aprendizaje que se nos da, con lo que algunos llamarían fe, en realidad es para llevarnos una confianza absoluta de que nosotros estamos existiendo en Dios y que nada se sale del lugar. Si algo ocurre es porque tiene que ser. O bien lo atraímos y al final se va a solucionar, o bien sencillamente es parte de un guión y no tiene que preocuparnos porque todo va a ir bien encauzado. Entonces, todas estas cuestiones siempre van a estar asociadas igual a lo que estábamos hablando al principio. Efectivamente, el concepto el concepto arquetípico de madre. Y estas mujeres que estuvieron alrededor de sus hermanas, sus parejas, su madre, justamente identificaban estos conceptos de la Mariam, del concepto de Virgo, del concepto de la ¿cómo se dice? Del perfeccionamiento y de la consagración hacia ese estilo de vida de perfección, que es lo que significa virginidad en el sentido arquetípico. Si quiero buscar algo de Proverbios 8, 22, creo que es. Este creo que es. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo de sus obras. Dice acá. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Aquí está hablando la sabiduría. Antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni al principio ni el polvo del mundo. Y empieza un desarrollo poético. Ok, ¿por qué traigo a colación esto de Sofía, sabiduría, con esto que está mencionando Frederick? Bueno, Frederick lo mencionó, pero ¿por qué traigo este proverbio? Eh, Dentro del gnosticismo, bueno, primero, hay un pastor, en una de sus prédicas me sorprendió mucho porque él no es alguien que va a estar leyendo un texto gnóstico, o por lo menos es lo que me ha dicho, porque una vez yo le mencioné y le mencioné ese texto gnóstico de la Pista y Sofía, y bueno, casi me manda como 7 galones de agua bendita para que me pudiese regenerar. Pero en una de sus prédicas me quedé así, bastante sorprendido, el apóstol Germán Ponce, porque decía él, eh, me late, decía, que el origen, qué interesante lo que, bueno, ese me ha dicho que nunca lo he leído, como te dije, pero vamos a tomar que nunca lo he leído. Me late, dice él, que el origen de la maldad nació por una mujer, dice, y llevó a la audiencia a leer ese versículo. Me late que aquí hubo algo que la sabiduría realizó y no sé por qué lo asoció, no recuerdo, pero yo particularmente después de ver esa prédica le mandé un mensaje y le dije, mire, pastor, en un texto gnóstico aparece esto. Y me dijo, pues eso me lo reveló a mí hace años el Espíritu Santo. Desconozco realmente el texto, me dijo. Me pareció bastante sorprendente porque, pues ya conocemos, en este caso, gracias a ti pude conocer este texto gnóstico de la Pista y Sofía y también el testamento de Juan que hablan bastante abierto de, llamémoslo así, de la metida de patas que dio la Sofía. ¿Verdad? Y que pues será un arquetipo o lo que sea, pero de ahí se supone que empieza a desarrollarse lo que conocemos como el concepto de maldad, que lo hago así porque si entendemos desde lo más elevado, al final no es que sea maldad, bueno, mucha gente no le gusta escuchar esto, no es que sea maldad, sino que es el desarrollo de las experiencias, pero que dentro de esta realidad, dentro de la dinámica operativa que estamos viviendo, dentro de la experiencia terrena que tenemos, claro que es maldad, pero si ya se ve de un Claro, punto de vista elevado de propósito, pues ya nos daremos cuenta que no es maldad, es propósito. Pero bien, claro. la cuestión es que a lo que quería llegar yo para sanar cuando tú decías de que Marian significa, ¿qué dijiste? Caótico, caos, rebeldía, no sé. Bueno, Rebeldía. rebeldía, pues lo que hace la Sofía fue una rebeldía, fue una rebelión lo que hace Sofía, que no es una rebelión como, quiero gobernar, porque lo que muestra el texto gnóstico es una rebelión inocente, una o sea,
la acción que se presenta en este texto gnóstico que hace la sabiduría es, oh, quiero hacer algo lindo para mis machos, por decirlo de alguna manera, pero la termina zurriando, como decimos en Honduras, porque al hacerlo fuera del consenso de la unicidad, pues se produce lo que conocemos hoy como términos de maldad. Entonces, me llamó la atención cuando dijiste eso de Marián, que significaba eso, porque cuando vemos el relato de la sabiduría en esos textos gnósticos, triste, acongojada, ultrajada por la oscuridad, por su hijo y por todo lo que había pasado, se le, ¿cuál es la palabra religiosa? Se le redime, ¿no? Entonces, o sea, Cristo vino a hacer lo mismo simbólicamente, ¿verdad? Con eso de Marián. Interesante. O sea, el hecho de que su hermana, su mujer, su madre es un símbolo nuevamente de no sé si sería una repetición, pero sí es el simbolismo de la redención de Sofía, ¿no? Se fue. Sí, sí, así es, exactamente. Si me preguntan Así es. si me preguntan en este momento, Rasedi, ¿quién te reveló eso? Yo le voy a decir como dijeron los apóstoles, no me reveló ni carne ni sangre. Era una chepi que tenía acá. Bueno. Eso. Dice Jessica Valladares, con esto vamos despidiéndonos ya. Qué lindo este programa. Dice Jessica Valladares, el Padre Nuestro es una oración notable por su sencillez y brevedad. Es una maravilla de oración poderosa y que fue expresada en términos simples. ¿Qué más dice por acá? Hermoso, totalmente entendible, dice Harold Servión. Es cierto, es que ser cristiano no es ir al templo o a la ermita 7 veces a la semana. Cristo es mucho más que eso. Cristo se lee en la naturaleza, en el prójimo, en el cosmos, etcétera, etcétera. Correcto. Es justamente mostrar por qué nos excluimos del concepto de naturaleza, que no vivimos en armonía con ella, así con nosotros mismos. Correcto. Dios no es hombre ni mujer, es cuestión de cultural, ¿cierto? Bueno, ya explicamos un poquito más abierto eso. Ya está lo de Carbarat. Ok, muy bien. Vamos a cerrar el programa de hoy como conclusión o como un reforzamiento, porque la conclusión ya la dimos, pero como un reforzamiento, entendamos, hermanos, que que tenemos que vivir en armonía con todo lo que está a nuestro alrededor, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y cuando me refiero a armonía, no me estoy refiriendo al concepto religioso de que, ay, no diga ciertas palabras, que el Dios no le gusta que diga esa palabra. No, yo me refiero a la coherencia de unas emociones equilibradas, a una vida alejada de lo que dice Pablo, alejad de ustedes toda ira, maledicencia, rencor, amargura, o sea, que todo lo que salga de nuestra boca salga purificado, no salga a la par de, no es la palabra, no es que yo diga, yo puedo decir hijo de la gran pu, y perdone, si algún religioso lo va a golpear acá, pero yo puedo, por decir algo, puedo usar esa palabra desde el punto de vista de querer destruir a alguien, como desde el punto de vista de, no sé, un coloquialismo de determinado país. Y eso no va a ser, ay, dijo esa palabra, levantaste la boca, Dios mío, lo que dijiste, lo propio. No, sí, dijiste hijo de prostituta. No, no es la palabra, es cómo esa palabra nació desde acá. Entonces, vivir en esa armonía es la coherencia de que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en nuestro ser energético como tal, en nuestro ser o identidad divina y en nuestro cuerpo material. Todo está conectado. Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos, lo que vemos, lo que hablamos, por el impacto que trae en nuestra vida. ¿Sí? Nuestra alimentación, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestras emociones, eso va a alterar tanto lo divino como la madre, o lo que representa la madre, lo terrenal, el cuerpo biológico, nuestro planeta, nuestros órganos, nuestro componente energético, nuestras emociones, todo eso corresponde a lo que podemos llamar como material, aunque las emociones no correspondan al campo de lo que conocemos como material, pero sí corresponden al cuerpo, aparte de nuestro cuerpo, de nuestro envase como tal.
porque por las emociones es que nos desarrollamos en estas dimensiones también. Bueno, Frederick, gracias por acompañarnos. ¿Alguna palabra de cierre o algo que quieras añadir a lo que yo dije? Bienvenido para despedirnos. Se volvió a ir la señal. Aló. Ahora, Ahora sí. y solamente Ahora sí. agregar que es importante en tratar de comprender que todos estos conceptos de los juicios que uno hace sobre lo bueno y lo malo son los que crean a veces también improntas y traumas. Como ese asunto de decir que como Eva pecó, ahora resulta que todas las mujeres se sienten culpables. Entonces son cuestiones que dañan socialmente y también fomentan mucha misoginia para hacer sentir a las mujeres. Entonces es importante que se entienda que aparte estos relatos tienen que ver mucho con cuestiones metafísicas, es decir, más allá de lo físico, tienen que ver con el mundo espiritual, si se le quiere llamar así. El aspecto de Sofía, no tiene que, o Eva, o como le quieran llamar, es una cuestión que tiene que ver con el sistema de pensamiento femenino o emocional. Entonces, a veces el ser humano se deja llevar por lo emocional antes que por lo analítico. Ahí es donde viene el problema. No se piensan las cosas desde la inteligencia o desde la comprensión de las convicciones, sino desde el punto de vista emocional. Eso es básicamente de lo que se trata. Sí, más que estar culpando a una mujer que andaba taparrabo, o se protegía o se cubría con hoja de higuera. ¿Sí? Son arquetipos, símbolos para identificar. Y si uno logra quitar esos juicios, vive con una conciencia más limpia, más clara, y no tiene que estar viviendo en un estado de culpabilidad constante, un sentimiento de culpabilidad constante, porque no es real. Muy bien, perfecto. Quiero verificar si hay unos mensajes por acá. No, vamos bien. A ver, si hay algunos nuevos acá. ¿Qué hora estamos? Y somos esto porque ok. No. Bueno, esta otra cosa. Bien, perfecto. Gracias, estaba revisando algunos mensajes de cierre. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Gracias a la audiencia por estar conectados hoy con Verdades Ocultas y el tema del Padre Nuestro. Espero que haya sido de bastante edificación. Perdonen si hemos golpeado en alguno su sistema de creencias y de repente hemos dicho alguna herejía para usted. Esperamos realmente que el Espíritu Santo pueda mostrar lo que en realidad queremos nosotros transmitir y que sea de edificación. Eso es lo que deseamos. Así que muchísimas gracias. Me despido entonces el día de hoy de Verdades Ocultas. Será hasta mañana. Bendiciones. Verdades Ocultas por 104.9.